Bien, vamos a abrir las Biblias en el libro de Hebreos. Y vamos al capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Dice así la Escritura, versículo 28. El último versículo del capítulo 9 de Hebreos. Dice la Escritura: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, en el capítulo 10, donde estamos estudiando, volvamos desde el versículo 18. Porque donde hay remisión de esto, de los pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Por qué? Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y solamente termino en el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Para los que no han estado, vamos aquí en capítulo 10 viendo el nuevo pacto. El primer pacto era con el pueblo de Israel. Un pacto que tenía promesas, que tenía muchas cosas que Dios iba a asegurar para ellos.
les garantizaba tierra, les garantizaba acceso a la tierra prometida y al final un reino glorioso que aún lo espera. Pero ese reino se complementa con este segundo pacto, en el cual Dios ha querido hacer un pacto, ya no sobre unas tablas, ya no con unos mandamientos rígidos, rituales en cuanto a la carne y en cuanto al sacrificio y en cuanto a rituales, sino un nuevo pacto grabado en la mente y en el corazón de quienes, de los que ahora por la fe se acercan a Dios. Y este nuevo pacto se da porque hay un cambio de sacerdocio y hay un cambio de ley y ahora hay un nuevo pacto, y lo que hemos estado considerando es que nosotros somos parte de este nuevo pacto. El primer pacto tuvo también una señal, y la señal del primer pacto era la sangre del animal inocente, en virtud de la cual el que se presentaba a Dios llevaba la ofrenda, se presentaba ante Él, y Dios a partir de esa ofrenda hacía remisión de los pecados. Pero estas ofrendas, estos sacrificios no quitaban el pecado, no lo quitaban, porque en sí estos sacrificios apuntaban al sacrificio perfecto, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sacrificios nunca pudieron quitar el pecado, pero Cristo apareció diciendo: Padre, sacrificio, ofrenda, expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, establece esto último. Y entonces el versículo 10 de capítulo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del sacrificio del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Y el 13 dice: pero Cristo se ofreció una sola vez con un solo sacrificio. Y este solo sacrificio, el pacto anterior tenía miles y miles y miles de sacrificios. No pudieron perfeccionar al pecador. Tampoco podían asegurarle un acceso con confianza directo. El acceso no era directo. Solamente podía entrar una persona una vez al año. Pero Cristo entró una vez y para siempre. Y lo quise leer en el capítulo 9 al final, porque de la manera que los hombres tienen establecido que muera una sola vez y después de esto el juicio, así Cristo se presentó por nosotros una sola vez para quitar el pecado de en medio, y aparecerá por segunda vez, uniéndolo a lo que el hermano decía, sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Y hoy estamos considerando, hermanos, que nosotros somos llamados a este nuevo pacto y estamos a la espera de su venida. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Es la pregunta de muchos. Entonces quise volver a leer en el versículo 18 en adelante, porque nuestros pecados han sido quitados, nuestros pecados han sido perdonados. Ya no tenemos necesidad de sacrificar, ahora nos presentamos a Dios por medio de Cristo. Él ha pedido que sacrifiquemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es el culto racional de cada creyente, es lo mínimo que cada uno puede hacer para ofrecer. Esa es la vida diaria. Él nos ha santificado en la obra de Cristo y ahora anhela que cada uno pueda santificarse diariamente en Él. Y nos limpiamos diariamente en la palabra, en la obediencia, en seguirle, en imitarle, en guardar sus mandamientos. De esa manera, Él espera que cada uno, así como prestábamos nuestros miembros para servir a la injusticia, y nosotros con toda la fuerza hacíamos lo que no valía para nada, ahora hemos sido rescatados para servir al Dios vivo y verdadero. Por eso nuestro sacrificio ahora, ¿qué es? Presentar nuestro cuerpo. Aquí está nuestro cuerpo, Señor. No nos pertenecemos, no somos nuestros ahora, somos de Él. Él ha rescatado nuestras almas y nuestro espíritu ha sido vivificado, pero nuestro cuerpo, aunque todavía no es redimido completamente, lo podemos presentar ante Él. Eso pareciera imposible porque la carne está siempre relacionada con el pecado y con ir en contra de Él.
Pero tenemos que partir del principio que nuestros pecados han sido perdonados. Que lo que hacíamos en la carne lo hacíamos ¿para qué? Para agradarnos a nosotros mismos. Pero aprendíamos esta mañana que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Entonces ahora voluntariamente podemos decidir agradarle a Él y presentar nuestros miembros para servirle a Él. Joven, toda tu fuerza, toda tu juventud, hermano, todavía con vigor, todo nuestro cuerpo en sacrificio para el Señor. El Señor Jesucristo, aprendíamos esta mañana en la cena, como un varón fuerte, se dispuso. Y uno nota que en medio de la debilidad a varios se les dice, como a Gedeón, varón esforzado y valiente. Pero a Timoteo también se le dice que primero a Josué, dice, esfuérzate y sé valiente. Pero también uno ve en Timoteo la necesidad de esforzarnos, de avivar el don, de que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que seamos ejemplo a los creyentes. No importa que no seas joven, dice, cumple tu ministerio. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti y no te avergüences de dar testimonio de mí, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos sacrificar nuestro cuerpo. Nos cuesta, ¿verdad? No queremos rendir nada. Pero hay algo importante, y lo compartía con los hermanos en Pereira. El amar al prójimo implica amarnos a nosotros mismos. El que no se ama a sí mismo, ¿cómo va a amar a su esposa o al prójimo? No hay cómo. Amar al prójimo como a sí mismo implica que yo tenga el deseo también de agradarle al Señor con lo que hago, darle valor a lo que Él ha hecho en mi vida. Lo que el Señor ha hecho en nuestra vida es grande, y el maligno solamente quiere hurtar, matar y destruir. Pero Él quiere que nosotros, a partir de que nuestros pecados han sido perdonados, podamos vivir en el Espíritu, porque los que viven en el Espíritu pueden agradar a Dios, pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es necesario que mientras Él viene, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y no nos conformemos a este siglo, sino que nuestra mente pueda ser transformada de tal manera que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero eso va ligado a otro sacrificio, que es el sacrificio de alabanza, fruto de labios. Parte del sacrificio de alabanza, lo aprendíamos el domingo pasado, es cantar. Pero la alabanza no es solo cantar. El sacrificio de alabanza implica mucho más en la vida, porque cuando alabamos, hablamos bien de Él. Cuando alabamos, decimos de Él, de lo que Él hizo por nosotros. Es decir, que con el testimonio usted alaba al Señor. Es decir, que con sus palabras diariamente, aunque no cante, usted puede alabar al Señor con lo que hace. El Señor es alabado en la vida suya cuando las personas ven lo que usted es, y es un sacrificio de alabanza. Además de que usted puede rendirle a Él su voz en adoración, en reconocimiento, en alabanza por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Pero esto nos lleva al tema acá. Así que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, ¿qué debemos hacer? Por el sacrificio nuevo y vivo, por lo que Él ha hecho, y teniendo un gran sumo sacerdote, no quiero entrar en detalle porque ya vimos esos puntos. Versículo 22, acerquémonos. ¿Qué tenemos? Tenemos libertad, tenemos acceso, tenemos un camino nuevo y vivo, tenemos además un sacerdote que intercede por nosotros. Ahora nos podemos acercar ante Él. Hemos sacrificado nuestros cuerpos, nuestra vida es una vida de alabanza, y entonces vamos al tercer sacrificio. ¿Cuál es? Sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sacrificamos cuando entramos a la presencia de Dios? ¿Qué sacrificamos? No traemos ovejas, ni bueyes, ni palomas. ¿Qué sacrificamos? Sacrificios espirituales. El resultado de una vida que vive en el Espíritu para agradarle a Él. El resultado de una vida que ya no se conforma al mundo, que renuncia a la carne, que sacrifica la carne, y que ahora, en virtud de la obra de Él y de su Espíritu morando en nosotros, ¿qué hacemos? Sacrificamos espiritualmente.
Y esto es muy importante, porque el primer pacto tenía ofrendas de culto, cosas que tenían que ver con la carne, con la ley. Pero el nuevo pacto tiene sacrificios ¿qué? Espirituales. Y tenemos que ser muy cuidadosos con esto, mis hermanos. Y lo digo con todo el amor. Nosotros muchas veces queremos ser como el pueblo de Israel. Sacrificar cosas materiales. Sacrificar cosas que se vean. Y eso le llamaba la atención a los judíos, y a los fariseos les encantaba. Porque entre más se viera y más sonara las monedas y más se escuchara la oración, eso elevaba más. Pero el Señor les dice, por fuera eran como un sepulcro bien adornado, pero por dentro estaban podridos. Porque el Señor quería ver el corazón, quería ver la adoración. Quería ver que realmente fueran adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Hermanos, ahora que tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo, es muy importante, hermanos, que nosotros cuidemos nuestra vida espiritual. En lo espiritual tiene algo que es complicado, y es que nadie lo ve. O sea, así estoy hablando, a los ojos humanos no se ve. Yo los miro a todos aquí y no sé quién es más espiritual que otro. No sé si hay algún espiritual acá, o si todos, no sé, no puedo distinguirlo. ¿Cuál es mi anhelo? Que todos los que estemos aquí seamos ¿qué? Espirituales, porque tenemos el Espíritu Santo. De hecho ya somos espirituales, pero no es cuánto tiene usted del Espíritu. ¿Cuánto tiene? Todo. Perdone que lo repita cada día que me pare acá, pero no es cuánto tenemos, todo es cuánto tiene el Espíritu de Dios de usted. ¿Tiene todo de usted? ¿Hay algo en usted que el Espíritu no controla? Que no puede controlar. Hay un rinconcito ahí, el que usted sigue controlando y le echa llave a la habitación para que el Espíritu no entre. No contristéis al Espíritu Santo, ni lo apaguéis. El Espíritu Santo puede ser contristado, apagado, en la medida que nosotros le damos. Eso es como una balanza, la carne y el Espíritu. Si nosotros vivimos en la carne, pues ¿qué va a pasar con la carne? Va a aumentar. Y el Espíritu ¿qué va? Va a bajar, va a descender. No se va, que es lo más triste. Y gracias a Dios que no se va. Porque cuando el Señor dejó a varios en la antigüedad que tenían la unción del Espíritu, el Espíritu se fue, como Saúl. En nosotros no se va, pero eso es terrible, porque el Espíritu está ahí contristado y nosotros aún así persistimos en pecar. Pero nosotros ahora tenemos la libertad de vivir en el Espíritu para presentarnos delante de Él en adoración, llevando una vida que le agrade a Él. ¿Dónde? En primer lugar, en su presencia, diariamente. ¿De qué manera? Acerquémonos con un corazón sincero. Tiene que haber sinceridad. ¿Qué más? En plena certidumbre, creyéndole a Dios. Quise leer el capítulo 11, versículo 6. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que existe. No podemos entrar a la presencia de Dios desconociéndole a Él quién es, qué hace, cómo lo hace. Tenemos que creerle a Él. ¿Qué otra cosa? Purificados los corazones de mala conciencia. No tiene que haber mala conciencia en nosotros. Si hay algo que nos parece que estuvo malo, ¿qué debemos hacer? Venir, confesarlo y apartarlo. Él ha perdonado nuestros pecados. Hubo algo que hice mal, de pronto una mentira, un engaño, una mirada, un mal deseo, una mala intención, cualquier cosa. No puedo entrar a juzgar lo que cada uno vive, pero no puede haber mala conciencia. No puede ser que todo lo que estamos haciendo vivamos como en la angustia. Esto está mal, esto es pecado, esto es lo otro. No, hermano, todas las cosas me son lícitas, no todas convienen y no todas edifican. Y si hay algo que yo puedo hacer y tengo libertad para hacerlo, y no encuentro nada en la Escritura que me diga que no lo haga, lo puede hacer. Es más, puede comer cerdo si quiere, aunque le cae mal, y el Señor lo hizo era por cuidar la salud. Pero hay de aquellos, como dice Timoteo, que en los días de hoy prohíben casarse, comer de alimentos de esto y lo otro. Y todavía algunos con los rituales judíos, cosas como no manejes, no gustes, no hagas esto, no hagas aquello. Y entonces algunos viven con mala conciencia. Ay, lo hice, no lo hice. Ay, no. Hay algo que creo que está mal, vengo adelante del Señor. Pero qué bueno de aquellos que la conciencia no les acusa. Están tranquilos en lo que hace. Hágale tranquilo, hermano. Ahora, si otro hermano se ofendió por lo que yo hice, pues arreglo con el hermano, ni para ofenderle a él, ni para que la ofensa de él se vuelva una ofensa ¿para quién? Para Dios. Pero debe haber una limpia conciencia, hermanos.
Y a veces la conciencia también nosotros la tapamos, la suavizamos, le tapamos ahí la herida y la dejamos así. Por ejemplo, cuando discutimos con alguien y no somos capaces de ir a arreglar. Cuando tengo algo contra mi hermano y no soy capaz de ir y hablar con él. Y entonces nuestra conciencia está mala, pero la suavizamos, la tapamos, y el problema es que cuando más nosotros a la conciencia no la escuchamos, ¿qué dice? Se cauteriza. Y ya al final no escuchamos, y eso es grave. Pero ¿qué otra cosa dice? Lavado los cuerpos con agua pura. Ya lo aclaramos, no es tanto de bañarse, sino de estar limpios cada día por la palabra, nuestro andar. Pero dice, mantengamos firmes sin fluctuar nuestra profesión. Hermano, la firmeza y la fidelidad en la vida del creyente, para mantenernos en la vida de adoración, de entrar a la presencia de Dios, no es venir solamente a las reuniones, es mantener una vida, ¿qué? De confianza, de fe, de esperanza. Y entonces dice, porque fiel es el que prometió. No puede ser que Él sea fiel y nosotros seamos, ¿qué? Infieles. Aunque seamos infieles, que eso es más grande todavía, Él permanece fiel. Pero la idea es que si Él es fiel a lo que prometió, nosotros también seamos fieles, porque nosotros también dijimos que sí, acepto hasta que la muerte me separe. Algo así. Es un compromiso, porque es un pacto. Y en algunos matrimonios dice, ¿y qué señal tienen de pacto? ¿Qué tienen? Entonces algunos sacamos la argolla, ¿no? Mire, tenemos esta, ¿sí? Pero hermanos, el pacto es más que un anillo. El pacto que Él ha hecho con nosotros es algo eterno. Y Él es fiel. Por eso dice, y considerarnos los unos a los otros. Porque entrar a la presencia de Dios implica una vida práctica también. Y el considerarnos los unos a los otros está relacionado con el amor y las buenas obras. Porque en la medida que nos consideramos, que nos amamos, que nos preferimos, que nos buscamos, que nos cuidamos los unos a los otros, nos consideramos, también tiene que ver con mirar las debilidades del otro, no para juzgarla, ni para atacarlo, sino como dice Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y vosotros que sois espiritual, restaurarle al otro con espíritu de mansedumbre. Eso es considerar. Muchas veces no tenemos consideración, y muchas veces no consideramos que nosotros podríamos estar en una situación que igual o peor, porque no somos mejores que los otros, pero debemos considerarnos, y en la medida que nos consideramos, ¿qué hacemos? Estimulamos al amor. Y la palabra estimular ahí implica que debe haber un trabajo en ¿qué? En estimular, en buscarnos, en amarnos, en mirar cómo puedo amar y ayudar al otro. Y me llamaba la atención la parábola, porque ¿qué dice? Descendió, se bajó, lo atendió, sacó de lo suyo, y el hermano decía, su vino y su aceite eran de él, le pertenecían, de su propiedad. Eso cuesta. No cualquiera tenía vino y aceite, porque amarnos cuesta. Estimularnos al amor y a las buenas obras es necesario, hermanos. Pero dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí hay 2 días. Ellos tenían la mirada puesta en el templo, que todavía no había sido destruido, pero el día se acercaba. Dejaban de congregarse con los hermanos porque todavía les parecía que era necesario irse para el templo. Todavía querían ir allá a las ofrendas, y el escritor le está diciendo, ¿ofrendas? ¿Sacrificios? Pero si ya Cristo hizo la ofrenda, congréguense con los hermanos. No es que me fui para el templo el domingo. ¿No veis que el día se acerca? No quedará piedra sobre piedra, y en efecto así fue. Todo fue destruido. Pero gracias a Dios con que el templo fue destruido, y aunque hoy en día todavía no lo puedan parar, nosotros tenemos acceso con confianza al templo celestial, y es ahí donde entramos. Y cada vez que nos congregamos como iglesia, podemos, hermanos, disfrutar de ese momento de comunión. Muchas veces las reuniones se nos vuelven cansonas, monótonas, rituales, en fin. Eso depende de nuestro corazón, depende de lo que usted traiga para ofrecerle al Señor, no depende de lo que los otros hagan, depende de mi actitud. Porque si usted viene para sentirse bien, pues yo lo siento, hermano, porque yo creo que aquí no hay nada que hagamos que lo haga sentir bien.
O no, tendríamos aquí una batería y no sé, una cantidad de cosas y haríamos show todos los días y sancocho todos los días. Qué chévere sería poder todos los días reunirnos para comer. Pero si eso es lo que le llama la atención a usted, bueno, sería muy triste. Pero realmente, hermanos, congregarnos es para visualizar, anticiparnos al momento celestial. Yo cada vez que me congrego, y aún en medio de la debilidad del canto y en medio de la debilidad de las palabras y de la adoración que podamos dar, pero para mí es un momento sublime. Y no solamente el domingo, el martes y cada vez que nos congregamos, porque, hermanos, pienso cómo será cuando estemos allá. Y el otro día que yo pienso acá, cuánto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Lo leíamos en el 9. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿Y cuánto anhelamos ese día? Pero, hermanos, quiero animar a los creyentes, porque lo que sigue habla de pecado. Siempre lo relacionamos con los apóstatas, los que pecan, pero aquí habla también a los creyentes. Y mucho. Porque si solamente hablara a los apóstatas, o sea, a los que no han querido creer y están a riesgo de perderse por haber sido iluminado y no haber querido creer, como puede ser el caso suyo si no ha creído, pero él comienza diciendo, pero si pecaremos nosotros, los creyentes, voluntariamente, muchas veces nosotros no nos mantenemos firmes sin fluctuar la profesión de la esperanza. Muchas veces nosotros no nos consideramos, ni nos estimulamos, ni nos congregamos. ¿Sabe por qué? Porque hay pecado. Oh, no, yo no estoy en pecado. Simplemente que, no sé, el trabajo, mucho de lo que nosotros ponemos como excusa para no congregarnos está relacionado con pecado. Y no estoy hablando de esos pecados por los cuales todo el mundo, ¡ay! No. Porque para nosotros se nos vuelve tan normal a veces pecar que la incredulidad no parece pecado. Es pecado. Igual, y si pecamos voluntariamente, todo lo que nosotros hagamos en contra de él es pecado. Y el pecado más grande para nosotros los creyentes es ser incrédulo. Por eso el Señor tanto le retacó a los discípulos y al final les dice, no sean incrédulos, sino creyentes. Y aún resucitado el Señor, y no le creían a él, obstinados en su necedad, en su incredulidad, y tanto que los ojos estaban velados y no podían ver al Señor. Pero si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Y esto habla de dos aspectos. Para los que no han creído, ya no hay más sacrificio. Si usted no tiene la decisión de creer en él, ¿qué más está esperando? Ya no hay más sacrificio, se va a perder. Pero para nosotros los creyentes, hermano, ya el sacrificio está hecho. ¿Para qué pecar? Dijo el autor del himno. ¿Para qué pecar si soy salvo? ¿Para qué pecar si ya tengo salvación? No, el sacrificio ya está hecho, la obra ya está terminada. Y uniéndolo a lo que el hermano decía, lo que queda es la venganza del día de Dios. Porque aquellos que no creen, ¿qué hacen? Entonces lo que les espera es una horrenda expectación de juicio por no recibir a Cristo. Dice el versículo 29, ¿cuánto más? Habla de la ley, primero, perdónenme, habla de la ley. Lo que pasa es que quiero terminar porque el tiempo se fue. Habla de la ley diciendo que si la ley condena a una persona con el testimonio de 2 o 3, ¿cuánto más aquel primero que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Se imagina? Eso es algo terrible. Pero esa es la actitud del que no cree, que tuviere por inmunda la sangre del pacto, rechazando el sacrificio, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia que Dios ha puesto, no solamente para santificarnos, sino que previo dice que Él ha venido ¿para qué? Para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, suavizando el corazón para entrar, santificar y renovar. Pero Él dijo, mía es la venganza. Así que, ¿qué dice? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y terminamos con un versículo en Primera de Pedro, hermanos, 4:17. Nosotros ya hemos sido librados del juicio. Un poquito más adelante de Hebreos,
después de Hebreos, Santiago y después Pedro. ¿Sí? Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, imagínense, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si pecaremos voluntariamente, y retomaremos ahí, hermanos, pero se los dejo para que lo mediten, lo piensen. No hay necesidad de pecar, hermanos. No hay necesidad de echar para atrás. Síganse leyendo el pasaje, porque ¿qué dice? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma, porque somos salvos. ¿Los otros por qué se pierden? ¿Porque perdieron la salvación? No, porque no eran salvos. Y nosotros de los que tienen fe para la preservación del alma. Un poquito, hermanos. Un poquito. Y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Un poquito, hermanos. Que el Señor nos ayude para que este poquito no se nos convierta en nuestra mente en una eternidad, porque Él no retarda la promesa. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar y terminamos. Soberano Dios y Padre, gracias por incluirnos en este maravilloso plan de salvación. ¡Qué perfección, Padre! ¡Qué perfección! Nuestra mente limitada, imperfecta, no alcanza a comprender la magnitud de tu obra, en la cual nos has acercado a ti por el sacrificio perfecto de tu Hijo, una vez y para siempre, Padre. Gracias porque Él aparecerá, ya no con relación al pecado, ya aparecerá para salvar a los que le esperan. Oramos por los que no han creído, porque les espera una horrenda expectación de juicio, hervor de fuego. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Padre, nosotros que hemos creído, nosotros que confesamos tu nombre, que llamamos Padre al que tú, a ti Padre, al que el Hijo nos ha presentado, al que no hace acepción de personas, al que juzga la obra de cada uno. Padre, ayúdanos a vivir en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, agradándole en todo, acercándonos con confianza, manteniéndonos firmes, considerándonos, exhortándonos, congregándonos y limpiándonos cada día de pecado. Guarda tu iglesia aquí, ayuda a los que no pudieron venir, ayuda a los niños que recibieron su porción también, y Padre, que todo lo que hagamos te glorifique. Ayúdanos en la predicación del Evangelio, a las personas que han estado escuchando, a los niños que fueron ayer, a los jóvenes. Háblales, Padre, a sus corazones tiernos para que sean salvos. Si hay alguien aquí que todavía no ha creído, qué bueno, Padre, que hoy pueda creer y ser levantado, Padre, como este judío que cayó en manos de los ladrones. Ayúdale, Padre. Te damos las gracias por tu palabra, por la esperanza que nos da, el aliento y la fortaleza. Y con esa fortaleza y ese ánimo queremos salir dándote gracias en el nombre de Señor Jesucristo. Amén.